El mensaje llegó a las 2:17 de la madrugada, en el momento exacto en que Alejandro Montenegro, uno de los hombres más ricos y solitarios del país, estaba sentado frente a los ventanales de su ático observando una ciudad que nunca dormía, preguntándose en silencio por qué, a pesar de tenerlo todo, sentía un vacío que ni los millones ni los premios empresariales podían llenar, y aquel mensaje, corto, desesperado y claramente enviado por error, cambiaría su vida para siempre, porque no hablaba de negocios, ni de inversiones, ni de poder, sino de un bebé que luchaba por respirar y de una madre que ya no sabía a quién más pedir ayuda. Por favor, si alguien recibe esto, mi bebé no aguanta más, no tengo dinero para el tratamiento, no quiero que se me muera en mis brazos, decía el texto, acompañado de un audio tembloroso que Alejandro dudó en abrir durante varios segundos, como si presintiera que al hacerlo algo dentro de él se rompería para siempre, y cuando finalmente lo escuchó, la voz de una mujer joven, agotada, con llanto contenido y respiración agitada, lo atravesó como un golpe directo al pecho, porque no pedía compasión ni lástima, solo una oportunidad, solo tiempo, solo vida para su hijo recién nacido, y Alejandro, acostumbrado a ignorar cientos de correos y mensajes al día, se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo algo que hacía décadas no sentía, miedo, no por perder dinero, sino por no saber qué hacer con ese dolor ajeno que ahora le pertenecía. Intentó convencerse de que era un error, de que no era su problema, de que seguramente alguien más ayudaría, pero el silencio del ático se volvió insoportable, y los recuerdos que llevaba enterrados durante años comenzaron a emerger, como el rostro de su esposa fallecida, el eco de una cuna vacía, la vida que nunca pudo construir más allá del éxito, y sin darse cuenta respondió con un simple, ¿dónde estás?, un mensaje que jamás imaginó enviar, y que al otro lado del teléfono hizo que Lucía, una madre soltera de apenas 24 años, cayera de rodillas en el suelo de un pequeño cuarto alquilado, aferrándose a su celular como si fuera la última tabla de salvación en medio del naufragio. Lucía no sabía quién era Alejandro Montenegro, no sabía que le estaba escribiendo a un hombre cuya fortuna podía pagar 10 veces el tratamiento de su hijo, solo sabía que alguien había respondido, que alguien la había escuchado, y entre lágrimas le explicó que su bebé, Mateo, había nacido con una complicación pulmonar grave, que el hospital público ya no podía hacer más por él y que la clínica privada exigía una suma imposible antes de iniciar el tratamiento, una cantidad que ella jamás podría reunir vendiendo flores en la calle, limpiando casas o pidiendo favores que siempre llegaban tarde. Alejandro leyó cada palabra con una atención que no ponía ni siquiera en los contratos millonarios, sintiendo como la coraza que había construido durante años comenzaba a agrietarse, y sin pensar en las consecuencias, pidió la dirección, envió un auto, llamó a su asistente a esa hora impensable y dio órdenes que nadie se atrevió a cuestionar, porque había algo diferente en su voz, algo urgente, algo humano. Cuando llegó al humilde barrio donde vivía Lucía, acompañado solo por el sonido distante de sirenas y perros callejeros, no lo hizo como el empresario poderoso que aparecía en revistas, sino como un hombre confundido que caminaba por calles estrechas preguntándose por qué el destino había elegido su número para recibir ese mensaje. Y al entrar en la pequeña habitación y ver al bebé conectado a un viejo oxígeno portátil, con el pecho subiendo y bajando de forma irregular, Alejandro sintió que el mundo se detenía, porque aquel niño frágil, indefenso y luchando por cada respiración despertó en él un amor primitivo, desconocido, que lo asustó más que cualquier crisis financiera. Lucía, agotada y con ojeras profundas, intentó disculparse, intentó explicar que no quería molestar, que seguramente todo había sido un error, pero Alejandro le interrumpió con una frase simple que nadie le había dicho en años, no estás sola, y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, se estaba sellando un vínculo que cambiaría sus destinos para siempre. Mientras el auto se dirigía a toda velocidad hacia la clínica privada, con médicos ya avisados y cheques firmados sin mirar cifras, Alejandro sostuvo al bebé por primera vez, sintiendo el calor de un cuerpo tan pequeño que cabía en sus brazos, y recordó que alguna vez soñó con ser padre, con llegar a casa y escuchar risas en lugar de silencios, y ese recuerdo lo hizo cerrar los ojos para que Lucía no viera las lágrimas que amenazaban con caer, porque un millonario no debía llorar, pero un hombre que acaba de descubrir el amor en su forma más pura ya no puede fingir indiferencia. Si esta historia ya está tocando tu corazón, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal, porque lo que viene cambiará todo lo que crees saber sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades, y cuando las puertas del quirófano se cerraron y Lucía cayó rendida en una silla, Alejandro se quedó de pie, observando el pasillo vacío, comprendiendo que aquel mensaje enviado por error no había sido un accidente, sino una llamada directa a su alma, una oportunidad que la vida le
Ofrecía para sanar heridas que ni el dinero ni el tiempo habían podido curar, sin saber aún que el mayor milagro no sería salvar la vida de Mateo, sino descubrir que su propio corazón aún era capaz de amar. Las horas en la clínica privada se volvieron eternas, cada minuto estirándose como una cuerda a punto de romperse mientras Lucía permanecía sentada con las manos entrelazadas, rezando en silencio con una fe desesperada que había aprendido a practicar desde el día en que supo que sería madre. El padre del bebé decidió desaparecer, y Alejandro, de pie frente al vidrio del quirófano, sentía un nudo en el estómago que ninguna junta directiva ni ningún tribunal había logrado provocarle jamás, porque por primera vez en décadas no tenía el control absoluto de la situación, no podía comprar tiempo, ni acelerar milagros, solo esperar, y esa espera lo obligó a mirar hacia adentro, a enfrentarse con la soledad que había disimulado durante años detrás de trajes caros y portadas de revistas. Recordando cómo tras la muerte de su esposa había levantado muros tan altos que incluso le olvidó cómo se sentía dejar entrar a alguien, y ahora, una mujer que no conocía y un bebé que no llevaba su sangre habían atravesado esas defensas en una sola noche. Cuando el médico finalmente salió, con el rostro cansado pero sereno, y anunció que la cirugía había sido un éxito, Lucía se derrumbó en un llanto incontenible que no era solo de alivio, sino de agotamiento acumulado, y Alejandro, sin pensarlo, la sostuvo entre sus brazos, sintiendo como ese gesto sencillo, humano, lo llenaba de una paz que nunca encontró en el lujo, y mientras Mateo permanecía en cuidados intensivos, conectado a máquinas que ahora trabajaban a su favor, comenzó una convivencia inesperada entre dos mundos que jamás debieron cruzarse. Durante los días siguientes, Alejandro visitó la clínica cada mañana, primero con la excusa de supervisar que todo estuviera cubierto, luego simplemente porque necesitaba ver a Mateo, tocar su pequeña mano, sentir que seguía respirando, y Lucía, al principio cohibida por la presencia de aquel hombre poderoso, empezó a notar que detrás del apellido famoso había alguien que escuchaba, que preguntaba por sus miedos, que se interesaba por su vida más allá de la tragedia, y así, entre conversaciones nocturnas en la sala de espera y silencios compartidos frente a la incubadora, nació una complicidad que ninguno se atrevía a nombrar. Alejandro comenzó a ayudarla con el papeleo, a buscarle un lugar digno donde vivir, pero cada vez que Lucía intentaba agradecerle hablando de dinero, él la detenía, porque había comprendido que lo que estaba recibiendo a cambio no tenía precio, la oportunidad de volver a sentir, de volver a importar. Con el paso de las semanas, Mateo mejoró, su respiración se estabilizó y su llanto, fuerte y decidido, llenó los pasillos del hospital como una promesa de vida, y cuando finalmente recibieron el alta, Alejandro ofreció llevarlos a casa, una casa que no era el ático frío y silencioso, sino una vivienda sencilla que había comprado cerca de la clínica para que Lucía no tuviera que preocuparse por nada, un gesto que la hizo desconfiar al principio, temiendo de ver algo que no podía pagar, hasta que él le dijo con una sinceridad que la desarmó que no esperaba nada a cambio, que simplemente quería ser parte de esa historia que el destino había puesto en su camino. Fue entonces cuando Lucía descubrió fragmentos del pasado de Alejandro, la pérdida de su esposa, el hijo que nunca llegó a nacer, el dolor que lo convirtió en un hombre exitoso pero vacío, y al escucharla, él comprendió que su ayuda no era caridad, sino una forma de sanar a ambos, porque ella también llevaba cicatrices profundas de abandono y lucha constante. Los días se transformaron en rutinas compartidas, Alejandro aprendiendo a preparar biberones torpemente, Lucía riéndose por primera vez en meses, Mateo creciendo rodeado de una atención que nunca tuvo, y sin darse cuenta, el millonario que vivía solo comenzó a llegar a casa con ganas de quedarse, de escuchar, de ser esperado, hasta que una noche, mientras sostenía a Mateo dormido y Lucía los observaba desde la puerta, ambos entendieron que lo que sentían ya no era gratitud ni obligación, sino amor, un amor inesperado, nacido del error más perfecto. Alejandro luchó contra ese sentimiento, convencido de que no tenía derecho a alterar la vida de una mujer joven, pero Lucía fue quien dio el paso, recordándole que el amor no pide permiso ni entiende de diferencias sociales, que simplemente llega, y cuando finalmente se besaron, no fue un gesto impulsivo, sino la culminación de un proceso de sanación mutua. Aún así, el mundo exterior no tardó en reaccionar, la prensa descubrió la historia, los rumores se multiplicaron, acusando a Lucía de oportunista y a Alejandro de haber perdido la razón, y esa presión puso a prueba lo que habían construido, obligándolos a decidir si su vínculo era lo suficientemente fuerte para resistir la mirada cruel de los demás. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo que sorprendió incluso a su propio consejo empresarial, dio una conferencia pública en la que contó la verdad, habló del mensaje recibido por error, del bebé, del amor que había redescubierto, y anunció la creación de una fundación para ayudar a madres solteras con hijos enfermos, usando su poder no para alimentar su ego,
sino para cambiar vidas, y al hacerlo, Lucía comprendió que aquel hombre